Cuando todo se ha dicho y sabemos que hay que decirlo una vez más, detengámonos un instante y comprendamos que es y será necesario volver a repetirlo una y otra vez, con la alegría de saber que para alguien hoy será nuevo. Aprendamos juntos. Muy buenas tardes, de nuevo con ustedes en Aprendamos Juntos, compartiendo la mesa, compartiendo un tema que nos interesa, que es la vida y cómo aplicamos conceptos que hacen al conocimiento cada vez más profundo de uno, con todas las dificultades que se presentan, tratando de sobrellevarlas y de ir aprendiendo día a día, de ahí el nombre del programa. Estamos nuevamente en compañía de Daniel Ferminades. Hola, Daniel. Buenas tardes. Guillo. Buenas presente. tardes, muy bien. Y Enzo, que tiene todas las preguntas compartidas con vos. Ajá, ahí me pasaste el... Sí, ya estamos sincronizados. Ahora después lo que pase de aquí en adelante veremos. Dios dirá. El tema de hoy, Enzo. Lo repetimos por tercera semana consecutiva: la tristeza, la alegría, dos caras de la vida. Claro, hay varias de las preguntas que, bueno, esto de que todo tiene que ver con todo, ¿no? Pero hay varias de las preguntas que no son específicas, pero bueno, como tema de fondo es ese, como tema de fondo es la vida, como tema normalmente que abordamos el trabajo individual. Y teníamos varios planteos, uno era sobre la alegría en la amistad, ¿cómo es que decía? Sí, básicamente eso. Es cortito y... Corta la presentación, Daniel, enseguida con las preguntas, vos cualquier cosa... Arrancamos. Podés contestar cortito y... Sí, esa es una de las preguntas que nos llegó, si nos podías contar un poquito sobre el tema del día de hoy, que es la alegría, la tristeza, el tema de la alegría en la amistad. Esa sería la pregunta. Bueno, sí, hoy antes de salir al aire había escuchado que era la pregunta y me venía a la cabeza, y ahora lo mencionaré, ¿no? ¿Cómo distinguir la verdadera alegría en la amistad? Porque, por ejemplo, amigos que se reúnen un día en la semana para de alguna manera experimentar la libertad de no estar condicionados a lo mejor por un trabajo, por ciertos comportamientos que uno tiene que tener por estar en la familia, o una estructura que uno sostiene y lleva o vive dentro de ella a lo largo de la semana. Uno se toma como un día de descanso para salirse de esa estructura, buscando una alegría diferente a la que a lo mejor puede tener a lo largo de la semana, ¿no? Con amigos muchas veces. Entonces, a veces buscar esa alegría en la amistad, a esto quiero llegar, hay que ver qué es lo que entendemos por alegría, ¿no? Una cosa, pienso yo, que sobre todo a eso se referirá la pregunta, la alegría que a todos puede llegar de alguna manera cuando podemos vivir esa situación o hacerla nuestra, y una alegría que a lo mejor es como más personal, que uno puede sentir por algo que uno está haciendo impulsado desde su propia voluntad o conocimiento, ¿no? Y quería marcar esto también con los amigos y ese día de descanso, en donde tal vez la alegría a veces puede presentarse, sentirse o entenderse en situaciones que van más allá de un bien
general, ¿no? Es decir, a lo mejor la alegría de algunos es tomar de más ese día que se reunieron con los amigos, y esto les da una alegría. Es decir, se rompe el esquema, se desinhiben, y esto se lo puede entender como una alegría, ¿no? Estuve toda la semana trabajando de sol a sol, y bueno, con todos los problemas que eso trajo o trae a mi vida, o con los que tuve que tratar en definitiva a lo largo de la semana por el trabajo. Quiero tener un momento de descanso, de romper estructura. Busco esa alegría. Bueno, esa me parece que es muy común en la vida de muchas personas, ¿no? Las vacaciones, quiero tener esos días todo para mí, para mi familia, y pasarla bien, y no me interesa más otra cosa que pasarla bien con ellos, y por ahí no estoy mirando que por buscar mi alegría a veces hago cosas que dañan, que agreden, que lastiman, que ofenden a otras personas que también están buscando tener su momento y su espacio de alegría, ¿no? Entonces, bueno, tendremos que saber diferenciar la alegría tal vez originada a partir de un impulso egoísta, y la alegría que puede sentirse a partir de o bien estar haciendo algo que pueda incluir a los demás en esa situación de búsqueda de esta alegría para que todos nos sintamos felices, o bien por el hecho también de poder acompañar a alguien que está siguiendo ese impulso y sumar uno sus fuerzas, ¿no? Pero entiendo que en la medida que la amistad va creciendo y que las personas están entendiendo que tienen que superar sus limitaciones, bueno, sus alegrías serán cada vez más puras, más duraderas, ¿no? A través del tiempo tendrán más motivos para estar felices, para ser alegres. Pero bueno, por eso hay que ver y distinguir, saber discriminar, ¿no? Sí. Y a la vez también puede ser, Daniel, que como que se van formando lazos entre las personas con la amistad a medida que van creciendo. Claro, por eso es que entendemos que de a poco tenemos más cosas en común. La amistad, no sé si se puede dar, como a veces se dice que se da el amor a primera vista, ¿no? Una amistad a primera vista me parece que es más difícil. Es algo que se construye o se descubre en un primer momento a partir de un tiempo en el cual se ven muchas cosas en común, no tan solo de gustos que uno puede tener, sino también la forma en la que uno encara determinadas situaciones o la forma en la que uno ve determinados accionarios que tiene en común con otra persona, la cual uno siente que puede acercarse para compartir cosas más personales o más tiempo. Entonces, esa amistad que va creciendo desde un momento que se formó porque vamos encontrando más cosas en común, esa amistad que para ir creciendo también muchas veces, no se trata de encontrar cosas en común, sino a veces de ver diferencias y tratar de ayudar al otro, o es decir, a superarlas, o de al descubrirlas uno sobre uno mismo, buscar de superarlas para mejorar la calidad de la amistad. Entonces, cuanto menos diferencias hay, entiendo yo, será mayor también la felicidad que podamos llegar a tener dentro de la amistad. Esto por un lado y algún principio. Digo un principio porque en la medida que vayamos tomando conciencia nosotros de nuestra individualidad y de que debemos de ir creciendo y no podemos demorar nuestro crecimiento al paso que otro va dando, es como en la vida, ¿no? Un niño no espera que crezca a su hermano para seguir creciendo. Bueno, si sigue creciendo, bueno, nosotros siempre estamos creciendo, no podemos demorar nuestro crecimiento, pero bueno, en esto de crecer tenemos que volvernos más tolerantes, más comprensivos, entender más en la medida que crecemos al menor, es decir, nos va a resultar más fácil entender porque ya hemos pasado por esa situación en algún momento, y entonces saber acompañar, ¿no? Entonces es una alegría ayudar a crecer al otro, es una alegría para quitándose de encima
lastres que uno con el tiempo entiende que lleva por la vida, que en algún momento había visto, ¿no? Pero ahora, a partir de que los vi, que los entendí, es una alegría sacarme ese peso de encima. Es una alegría también para mi amigo que esto no resulte ser ya un peso que también sobre él recaía, porque un amigo comparte en las buenas y en las malas, ¿no? Bueno, eso se va a ir fortaleciendo en la medida que vayamos haciendo nuestro trabajo personal, interno, de autosuperación. No vamos a competir con ninguna persona, menos con un amigo, ¿no? Y el trabajo en conjunto también para ayudar al otro a crecer. Y bueno, ir encontrando de a poco también nuestro oficio en la vida, nuestra vocación, y cada vez tener más claridad de lo que estamos haciendo, del porqué y de los resultados que vamos a obtener a partir de cada cosa que emprendamos, y no estar a lo mejor entregados a un azar de pensar que como si fuese una lotería, voy a probar un número a ver si sale, no voy a probar de hacer determinadas cosas a ver qué sucede, porque en definitiva, digo, en una amistad o en el mundo en el que estoy, en la sociedad de la que formo parte, muchas de estas cosas que hago simplemente probando para ver qué sucede, bueno, a veces no solamente que no saco ningún premio, sino que llevo dolor a otros en mi accionar inconsciente, ¿no? A la medida que vamos tomando conciencia, nuestro accionar es cada vez más consciente, más acertado, más medido. Bueno, todo esto, en definitiva, va a ser cada vez más fuerte, más sólido, más clara la felicidad, ¿no? La alegría que habré de sentir por compartir con amigos. Muchas gracias. Se me deriva para el lado de la amistad, de lo que tiene que ver con lo que estabas diciendo recién, y era un planteo que yo me hacía. Tantas razones que uno tiene en la vida, muchas veces en lugar pareciera de hacernos progresar, nos lleva a pelearnos. Y a veces me pasa que es preferible no saber a tener razón, por cómo aplico el tener razón. Entonces uno ve la situación y en lugar de esto que vos estás diciendo, de la manera de interrelacionarse, uno termina yendo al choque. Entonces me decía, ¿cómo hacer? Porque la pelea o la razón, o el imponer la razón produce tristeza. ¿Cómo hacer para buscar el bien común? Porque me decía a mí mismo, me decía que bueno, lo que uno debiera buscar es el bien común en cualquier relación. Es decir, al margen de lo que uno pueda llegar a estar pensando, argumentando, razonando. ¿Cómo hacer para buscar ese bien común? Creo que están en la naturaleza de todo ser humano en algún momento de su vida, por ejemplo, buscar es decir, en líneas generales, ¿no? Buscar de conformar una pareja, por ejemplo, con el tiempo buscar de conformar una familia, con el tiempo la bendición de tener hijos, los cuales, bueno, aprendemos a partir de que ellos vienen al mundo a ser padres, ¿no? Porque no vinimos al mundo sabiendo ser padres, vinimos como hijos. Pero si uno sabe que quiere lo mejor para su hijo, ¿por qué tiene que ser distinto con un amigo? ¿Por qué tiene que ser distinto con un desconocido? Es decir, hay que ver al prójimo como un potencial amigo a un desconocido, ¿no? Es decir, quiero lo mejor. Entonces, yo lo he dicho varias veces, yo tengo mis razones por las cuales hago lo que hago, pero no es que tengo la razón, tengo mi razón. Y yo no quiero que los demás tengan mi razón. Yo quiero respetar a los demás con su razón. Entonces, es simplemente no querer imponer la mía y atender la del otro. Yo quiero lo mejor para mi hijo y tolero tantas cosas de ellos y no tolero casi nada de amigos
o de desconocidos, ¿no? Entonces me parece que lo que está faltando es ese amor que naturalmente podemos desarrollar hacia los hijos, ¿no? La sangre, es decir, es más fácil que se cree esa empatía hacia los cercanos que hacia los que están más alejados. Pero, a ver, no vamos a construir tratando de sacar a relucir que tenemos el mejor material para aportar en la construcción. Es decir, tenemos que exponer lo que tenemos. Y tenemos que, es decir, esto cada uno, no es solo nosotros, cada uno exponiendo lo que tiene, ahí veremos en la práctica, en los hechos, quién tiene conocimiento de cuáles son, por ejemplo, los materiales que hay que poner, cuál sirve, cuál no. Entonces tenemos que aprender también humildemente a reconocer que nuestra razón no es la que está más cerca de la verdad, de lo práctico, de lo que se necesita. Entonces ahí, bueno, vamos a evitar un poquito rozar con lo demás, y también vamos a ir entendiendo nosotros el sentido de todo eso, ¿no? De decir, cuál es el querer estar exponiendo esa razón que tenemos de manera impositiva a la forma en que a lo mejor termina siendo en un choque, porque muchas personas reniegan de aceptar imposición. Hay muchas personas que les gusta la imposición, que quieren que les impongan, porque a lo mejor puede ser, como entre tantas cosas, es fácil. Es lo fácil, pero también en su pereza le es más cómodo que le digan, aunque está mal lo que está haciendo, pero él no lo piensa, sino que le resultó más cómodo hacerlo. Bueno, entonces, es decir, si nosotros vamos entendiendo cómo hay que comportarse, no depende de lo que los demás estén haciendo ni de lo que digan. Entonces yo quiero lo mejor para todos y yo tengo mis formas de llevar adelante este propósito, pero nunca toma en cuenta pasar por encima de la voluntad, del propósito de los otros o de su razón. Entonces hay razones que se llevan adelante a partir de tener ciertos conocimientos que adquirimos en el mundo. Hay razones que podemos llegar a tener a partir de experiencias que tuvimos y no conocimientos a partir de una letra muerta o de escuchar hablar a alguien con experiencia, sino de experiencia personal. Bueno, las razones pueden ser muchas las que podemos llegar a tener, pero nunca pretender imponerla. Es decir, hay que aceptar que somos individuos, y si somos individuos no vamos a encontrar dos iguales, claro. Es decir, ni parecidos inclusive. En esencia provenimos de la misma fuente, pero en nuestras formas de expresión, de nuestra personalidad, hay tantos matices que verdaderamente es infinita la variedad posible. Y lógico que cada modificación que vayamos haciendo en nosotros, esto que hablamos siempre, ¿no? Esa autosuperación que buscamos, esas pequeñas modificaciones que vamos haciendo en nosotros, modifica también los matices ya existentes en nosotros. Surgen matices nuevos y unos ya que existían previamente a estas modificaciones se modifican justamente, varían, algunos desaparecen, otros cambian de tonalidad, pero siempre estamos cambiando, variando, y siempre estarán nuestras diferencias. Entonces, bueno, el otro día, perdón, me venía a la cabeza con la construcción, ¿no? Digo, nosotros construimos, por lo menos en esta zona del mundo, construimos nuestras viviendas sobre lo que llamamos cimientos. En todo el mundo hay cimientos para construir, pero nosotros utilizamos para construir y como piso los desechos de la vivienda anterior. Es decir, extrajimos lo mejor de lo que antes teníamos para como una base para construir lo nuevo. Entonces no podemos pretender construir desde la perfección, porque necesitamos extraer lo mejor de lo que teníamos, ¿no? Entonces,
Seguro que si nos ponemos a hablar vamos a tener muchas cosas en común, y seguro que también si nos proponemos encontrar diferencias, las vamos a encontrar. Está en nosotros enfrentarnos por las diferencias o unirnos por las cosas que tenemos en común. Si queremos construir, entiendo que lo mejor es unirse por las cosas que hay en común, y las que hay como diferencias, entender en dónde está la mayor altura en la conciencia a veces, ¿no? Qué sé yo, a uno le resultó algo a través del tiempo para poder llegar a situaciones, y entonces uno lo repite porque siempre le dio resultado, pero a lo mejor nunca uno se preguntó o observó las consecuencias de esa actitud, ¿no? De cerrarse siempre en el mismo accionar, y bueno, y lo que resulta. Entonces suma, bueno, o resta, o marca más diferencias o distancia. Bueno, son las cosas que uno tiene que ver. Hay que saber, de acuerdo a la situación que estamos viviendo, cómo tratamos y cómo marcamos una distancia. Con las personas conocidas yo tengo mis brazos abiertos y mis ojos cerrados, es decir, sean bienvenidos todos. Con las personas que no conozco tengo los brazos abiertos, igual que los ojos, para tomar precaución porque no conozco del accionar de las demás personas y cómo pueden tomar esta actitud. Es decir, depende de la situación, también es como uno se pone ante ella, y qué recaudos tiene que tomar, ¿no? Pero bueno, hoy estábamos hablando de la amistad. Con el tiempo eso se tiene que ir fortaleciendo, bueno, puliendo, entiendo que las diferencias, y siempre entendiendo que van a existir las razones que cada uno tiene, pero hay que tener, y eso hay que encontrar, y sobre todo, por supuesto, tiene que estar mucho más claro en un grupo de amigos o entre dos amigos, un objetivo común. Entonces, cuando hay un objetivo en común, de camino aparecerán en algunos momentos, se dejarán entrever nuestras diferencias, nuestras posturas a veces, bueno, nuestras razones personales, pero haremos a un lado cualquier cosa con tal del objetivo común. Hacerla a un lado no es ignorarla. Estaremos trabajando y tratando de superarla, porque si la hacemos a un lado, eso va a seguir existiendo ahí, solamente que no lo estoy tomando en cuenta, pero no lo trabajé, no lo superé, no entendí la enseñanza que puede llegar a darme tratando con él, ¿no? Entonces, no es olvidarlo, no es desatenderlo, sino que es atenderlo con la intención de superarlo. Y entonces, ¿qué es superarlo? Dejo detrás la estructura que me ocasionaba daño o que dañaba la amistad, y rescaté, salí delante triunfante, el conocimiento que obtuve a partir de entender la equivocación en la que estaba, ¿no? Sosteniéndome en un error, como por ejemplo esto que estaba hablando, el tener una razón y querer imponérsela al otro. Es como, yo hoy te iba a decir hace un ratito, es como que no gozamos de la diferencia. Es decir, como que si en realidad estamos buscando la verdad, la diferencia podría ser una oportunidad de llegar a la verdad más rápido. Exacto. Es que en realidad yo siempre digo que el creador es uno con su creación, y todo lo creado es una parte suya. Entonces, la riqueza está en la variedad. Claro. No hay riqueza en una forma, ¿no es cierto? Claro. Entonces, es tanta la riqueza. Por ejemplo, siempre digo lo mismo, tenemos que se llaman 7 egos, ¿no? Bueno, por ahí figuran en las escrituras, pero digo yo, son como 7 notas. Con las 7 notas se compone infinita cantidad de melodías, con 7 egos infinita cantidad de errores. Pero imaginémonos todavía cuánto más si combinamos todo esto desde lo individual, sumándolo a un todo.
Entonces es infinita la cantidad de posibilidades, de alternativas, de realidades para conocer, de luces para alcanzar, para extraer, para sumar. Entonces lo que a lo mejor en mi vida ya no funciona, en la vida de otra persona todavía sigue siendo funcional, y a lo mejor yo, que ya no puedo tocarlo, me puedo ver beneficiado si comparto con la otra persona que todavía lo contempla y lo siente y lo vive y lo necesita, porque no es que yo pueda vivir directamente sin esto. No sé si vale el ejemplo, pero es como ir sumando de la riqueza, de la variedad de cada individuo, para ir multiplicando las fuerzas, ¿no? Entonces no es tan solo una idea que alcanzar. Para hacerlo más claro, uno habla de un horizonte y de un camino, pero es tan vasto, es tan amplio, son tantas las experiencias en cada paso que damos, tantas las personas con las que nos encontramos, tantas las alternativas que tenemos para dar cada paso o antes de darlo, si sumamos fuerzas o no, con quiénes. Entonces podemos buscar sumar fuerzas en un objetivo común, podemos buscar personas que piensen igual que nosotros para tener objetivos comunes, pero pueden ser objetivos comunes para defender el ego, o objetivos comunes para construir un mundo mejor. Bueno, son las cosas que uno tiene que ir distinguiendo a lo largo de su vida, de su día, y todo esto es parte del trabajo interno. El trabajo interno no es tan solo mirarse para adentro viendo qué es lo que ya hay dentro de uno, sino también que desde lo que está en uno, cómo interactuamos con lo que están alrededor nuestro, ¿no? Bueno, vamos llegando un poco a la primera parte del programa, Enzo. Vamos a recordar, ya que no hicimos ninguna introducción, que nosotros somos miembros de la Fundación Impulso de una Nueva Vida, que Daniel da conferencias que tienen que ver con estos temas que estamos tratando hoy, y que un poco el programa consiste en replicar aquello que se da en las conferencias, que es hacerle preguntas y bueno, obtener su experiencia de vida sobre lo que es el conocimiento de uno mismo, bueno, todo lo que he dicho recién, Daniel. ¿Te parece que hacemos como vos pausa? decías, Luis, la fundación tiene una página que es impulsodeunannuevavida.org, y también para los que no nos pueden ver, solamente escuchar, porque por imagen ha estado saliendo el teléfono del programa, el que desee participar pueden mandarnos un mensaje escrito al 011-2186-2415. Bueno, Sebastián, si te parece, me dice que sí. Vamos a la primera pausa musical. Seguimos en Aprendamos Juntos, seguimos compartiendo esta mesa con Daniel Ferminades, y teníamos algunas preguntas más. Teníamos varias. Se está preparando, Enzo. Sí, para el que no nos ve, estamos... Que quedaron un poco de la semana pasada, que no alcanzamos a formular todas. Una de ellas que nos había llegado dice: ¿qué es misericordia en tiempos actuales? La misericordia entiendo que es lo mismo en cualquier tiempo, ¿no? Lo que pasa que en tiempos actuales se referirá en el tiempo que estamos viviendo, que es en la práctica. Pero siempre en esencia también termina siendo lo mismo, que es la compasión que uno siente por toda forma de vida, ¿no? Manifiesta en un accionar canalizado o dirigido hacia el prójimo y su necesidad. Para poder llegar a ayudar al prójimo, primero tengo que distinguir que existe una necesidad, que él puede manifestarla o puede manifestarla verbalmente en forma de pregunta, de pedido, puede manifestarlo físicamente a partir de ciertas actitudes que tiene, que yo puedo distinguir,
Pero aparte de poder llegar a ver y distinguir, yo tengo que estar en condiciones de dar lo que necesita. Entonces, una cosa es simplemente la palabra que puedo extraer de tantos libros que pueden tratar sobre el tema, o puedo llegar a pronunciar, a mencionar a partir de la experiencia que yo he tenido en la vida a la hora de vivir cada oportunidad que tuve de una manera compasiva, ¿no? Cada vez que estaba presente en mi vida lo he ido tomando en cuenta, lo he ido valorando y lo he ido prolongando en mi día y en mi vida este accionar, es decir, compasivo, para de alguna manera a través de la misericordia llegar a los demás con una asistencia, con un apoyo. Entonces, hace mucho tiempo que la humanidad está un poquito cómoda con esto, pensando que es algo que se le pide a Dios y que Él tiene por nosotros, ¿no? Y hasta puede perdonarnos los pecados, pero misericordia. Pero ¿tiene sentido perdonar algo a alguien? Es decir, si hay que perdonar es porque tuvo es decir, una falta, cometió un error, no lo distinguió, no fue consciente, porque tan solo estaba observando lo que iba a obtener, no lo que iba a generar. No lo tomó en cuenta. Bueno, el Padre sí toma en cuenta todo, el Padre observa todo. Pero ¿tiene sentido perdonarle a alguien que ha cometido un error, algo que ha hecho, que ni sabe que ha hecho, por tan solo pedir a través de la misericordia que le sea perdonado? Entonces no tiene sentido el perdón como ignorando lo que sucedió, ¿no? Entonces la misericordia del Padre está y llega, está presente siempre, pero de alguna manera se ejecuta en un acto, en un hecho, cuando uno se concientiza de lo que ha hecho y aprende de la lección. Entonces, cuando uno se arrepiente profundamente del corazón, está esa misericordia del Padre, que tal vez no es la expresión más adecuada, pero perdona nuestro pecado. Es decir, ¿por qué? Porque que lo que hemos hecho de alguna manera se puede borrar porque nosotros tomamos conciencia de lo que hicimos, y tomar conciencia de lo que hicimos es comprometerse a no volver a hacerlo. Esto que pasó en mi vida es algo, una cosa más que pude aprender, y es algo más que tengo para compartir con los demás también, justamente a través de la misericordia. Pero es estar atento a la necesidad, y la necesidad es muy vasta, no en el mundo, en el prójimo, en la vida, porque toda la naturaleza, si se quiere, está pasando por una situación difícil, ¿no? No es solamente el ser humano. Podemos ver en estos días, había noticias de osos polares entrando en las ciudades, buscando, caminando mejor cientos o miles de kilómetros para llegar a un lugar donde por lo menos encuentran lo que nosotros llamamos basura, nuestros desperdicios, para poder sobrevivir. Nada, los bosques talándose para que podamos tener lo que necesitamos, que se genera a partir de la madera. Es decir, toda la naturaleza, todas las formas de vida necesitan ayuda y de nuestra misericordia. Pero para eso tenemos que estar atentos a ver qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Rever un poco nuestras actitudes, las que no tengamos en claro si son acertadas, y tratar de cada obrar personal que sea lo más consciente posible, y hacernos responsables de las consecuencias de todo esto. Entonces, nunca quiero el mal de nadie, siempre quiero el bien de todos, pero prácticamente nunca las cosas me salen bien como deberían, porque me estoy superando. Pero ya si tengo la intención de mejorar, tengo por lo menos una buena intención. Y eso me mueve a estar más atento a hacer las cosas lo mejor posible. Muchas veces me programo para hacer las cosas,
porque antes de llegar a tener que vivirla ya quiero tener ese orden, porque a mí me resulta cómodo. Pero cuando estoy en ese lugar, la realidad me marca que no puedo seguir la estructura que yo me formé. Tengo que ir a la vida en su presente y saber improvisar, pero siempre improvisar desde la compasión, ¿no? Sintiendo a la vida misma manifiestan todas sus formas distintas, variadas, clamando por asistencia, por apoyo, o también expresando sus bendiciones, ¿no? Que se pueden sumar a las que yo intento llevar y compartir. Pero la misericordia es a partir de la compasión, y es todo un trabajo. Es decir, son dos palabras, misericordia, compasión, que son dos palabras que implican un trabajo profundo de comprensión de su significado para poder llegar verdaderamente a aplicarlas. Y será mucho más profunda la compasión, tendrá mucho mayor alcance, así como la misericordia, en la medida que yo también profundice en mis estudios para conocer la vida en todas sus formas cada vez más profundo y más claro. Entonces nosotros solemos hacer muchas evaluaciones a partir de un vistazo que le pegamos a la vida. Entonces enseguida sacamos conclusiones, pero hay una esencia de esa vida que no se ve a simple vista, la cual tenemos que comprender, ¿no? Y no es algo que fácilmente lo podamos ver fuera, si primeramente no vemos en nuestro interior esa esencia espiritual presente en nosotros como en toda vida. Entonces la misericordia en estos tiempos actuales, como digo, siempre la misericordia es la compasión manifiesta a través de obra, ¿no? Pero es sabiduría que tenemos que ir encontrando en la vida, expresada a través de acciones, de palabras y muchas veces de silencios, ¿no? Es decir, a partir de la no reacción de mi parte ante lo que o bien no entiendo o no comparto, por ejemplo. Entonces, tiene muchas formas la misericordia. Pero bueno, en estos tiempos que parece que disfrutamos cada vez de una mayor libertad para tomar decisiones, de hacer en la vida lo que queremos con ella, bueno, no estamos muy atentos a las consecuencias de lo que estamos haciendo y de lo que acercamos a los demás por nuestro accionar, como si lo estamos en atención a lo que nosotros vamos a obtener, a lo que buscamos y queremos para nosotros. Bueno, tiene que ampliarse la vista. Claro, lo que vamos a ver a lo mejor no le agradará tanto a nuestro ego como si le agrada al ego solo ver lo que le conviene y no lo que está haciendo como daños colaterales muchas veces a partir de buscar lo que le conviene. Entonces, me viene a la cabeza un ejemplo que yo suelo poner. Hay mucha gente que dice que la materia es lo que hace mal, pero bueno, yo pongo este ejemplo que es lo que quiero hablar, que si uno pone todo el dinero como de alguna manera el símbolo del representante del materialismo, uno lo pone en un punto, en algún lugar del planeta, y lo amontona todo ahí, y toda la gente lo observa. Nos vamos a morir de viejo viendo que no pasa absolutamente nada y no le hace mal a nadie. Sin embargo, cuando le decimos a las personas que tienen la libertad de pasar y tomar lo que quieran de esa pila que está ahí sin hacerle mal a nadie, ahí vamos a ver a dónde está el mal. No está en el dinero y el material acumulado, sino en las personas, en su accionar por ir detrás de todo eso. Entonces, este simplemente es un ejemplo, tal vez como muy, muy extremo, imposible, pero en realidad eso se vive en la familia, entre amigos, es decir, es muy cercano, ¿no? Pero a veces por monedas. Estamos escuchando gente que toma la vida de otro por llevarle un celular o 200 pesos. Entonces, no estemos mirando tanto o tan solo lo material,
veamos también nuestras intenciones. Veamos nuestras intenciones, digo yo. Yo tengo que tener la misericordia, no puedo exigírsela al otro. Entonces, yo seré siempre misericordioso, siempre tendré que ser compasivo, porque así lo entiendo y lo siento, nadie me obliga. Y ante cualquier situación, no importa lo que el otro esté haciendo, nadie merece dejar de recibir o de ser atendido con misericordia porque tiene un accionar egoísta. Justamente, cuanto más oscuridad tal vez hay, es en cuanto más luz se necesita. Entonces no es cuestión de todavía empujarlo hacia un abismo más profundo, alejándose uno de su lado. Entonces hay que ver cómo uno puede llegar, ¿no? Cómo uno se puede acercar. Estamos viendo por los medios de comunicación mucha violencia, mucho dolor, mucha injusticia, proveniente de muchos ámbitos, desde lo personal hasta instituciones o gobiernos, es decir, personas públicas, personas particulares, está presente en todos los ámbitos. Pero para que pueda ir desapareciendo, será que en cada uno de estos ámbitos también de la vida en la que estamos nosotros, comencemos a llevar, los que así lo entendemos, bueno, esa compasión a través de los actos, del ejemplo y de esa misericordia que nos despierta la propia compasión por acompañar a la hora de ver con amor al prójimo, ¿no? Y su necesidad, por supuesto. Muchas gracias. Y yo no sé si es ahora. Yo tengo una pregunta, pero a lo mejor me parece que sería justo seguir con la gente que no ha escrito, bueno. ¿no? Bueno. Después capaz que nos sobra un poquito de tiempo. Y si no sobra, lo invitamos al Dani para el martes. Sí, claro. Otra consulta que nos había llegado Daniel dice así: ¿somos un alma evolucionada o si venimos desde la conciencia universal y del amor? ¿Por qué estamos acá siendo lo que somos tan lejano a nuestro verdadero ser y a nuestra alma más pura? Sí somos. Es que en realidad, como decía Hermes, ¿no? Es decir, así como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Es decir, esto es un principio universal, no es simplemente una frase armada. Entonces, digo esto porque se da el hecho de que venimos a este mundo teniendo un alma y siendo un ser. No somos un alma, somos un ser que tiene un alma. Entonces, a través del alma el ser se expresa. Pero somos un ser, si se quiere, en la eternidad en la que el ser habrá de vivir, en la eternidad en la que el Creador vive desde siempre y por siempre. Somos un ser que está evolucionando. Y somos un ser, el humano, que si se quiere, en esta historia eterna, es como casi recién nacido. Es decir, es alguien que está aprendiendo a dar los primeros pasos, aún llevado, acompañado por el Padre. El hombre no marcha solo, nunca. Ahora, estamos aprendiendo a conocer de nuestro libre albedrío y estamos aprendiendo de a poco, en la medida que vamos siendo cada vez más conscientes de nuestras acciones, estamos aprendiendo a medir las consecuencias de lo que estamos haciendo. Entonces, mucho lo experimentamos y lo aprendemos a prueba y error. Entonces hay mucho accionar egoísta en la vida de muchas personas porque todavía se apoyan en el ego para sentir fuerza. Todavía no son conscientes de la fuerza de su ser, que está por encima de todos los egos, ¿no? Es decir, la imagen y semejanza del Creador. Pero somos un ser en latencia, imagen y semejanza del Creador, que tiene que desarrollarse. Yo a esto le llamo tomar conciencia de nuestra divinidad.
Entonces vamos tomando conciencia a partir de que se presentan situaciones en nuestra vida que exigen nuestra intervención, ¿no? Que tomemos parte. Y depende de dónde tomamos parte es lo que podemos aprender. Entonces, depende de la situación que estamos viviendo, es lo que vayamos a obtener. Depende de nuestra intención también, es cómo le demos forma a todo eso. Hay un tiempo para todo y tenemos que saber reconocer esos tiempos y respetarlos. Hay un tiempo para hacer silencio y aprender, y hay un tiempo para poder expresar lo aprendido. Hay un tiempo para expresar una pregunta. Hay un tiempo en el que el ego se quiere expresar y hay un tiempo en el que el ser debe expresarse. Yo tengo que reconocer y saber diferenciar lo que es el ego a lo que es el ser. Lo que es el alma, que tiene que estar y ser pura para que el ser se exprese con pureza, pero con la pureza de un niño, aquel que está aprendiendo y que mira maravillado el mundo y todo lo que hay en él, que él puede incorporar y sumar, si se quiere, también a su vida para tener, para compartir, ¿no? Disfrutar también en su uso o en la vida que le dará o cobrará a través suyo, pero también en todo eso que él podrá tener para compartir con los demás, con lo que ama. Entonces, así vamos creciendo. No somos... Yo entiendo la pregunta porque, si se quiere, también muchas personas se la hacen, me la han hecho. Es decir, ¿por qué si somos la imagen y semejanza del Creador, que entendemos que el Creador es perfecto, por qué este accionar que tenemos nosotros, que se ve tan imperfecto, tan egoísta, muchas veces tan malvado, ¿no? Pero claro, es que estamos creciendo. Otra cosa que hay que entender, que está dentro de esto que dije, pero lo aclaro, que si recién estamos ingresando a la vida, a ver, estamos hablando de la eternidad, y se dice, y está, si se quiere, bastante acertada la ciencia y su investigación, que el ser humano no llega a tener 200.000 años sobre la Tierra. En una eternidad 200.000 años no es nada. Pero ustedes fíjense que en los últimos 60, 70 años, cómo ha evolucionado la humanidad en lo tecnológico y cómo ha evolucionado también en lo intelectual, porque hoy podemos acceder a tener conocimientos que hace 100 años atrás o bien nadie podía accederlos o no estaban a disposición, o eran muy pocos los que lo manejaban de una manera bastante egoísta y cerrada o sectaria, ¿no? Entonces, hoy tenemos esta posibilidad de ir conociendo y de acelerar estos trámites. Estamos recién comenzando a tomar noción de que hay, noción consciente, ¿no?, de que hay una escuela de la que formamos parte y en la que hay que entrar y encontrar nuestro aula y hacer silencio para recibir la lección. Silencio quiero decir en atención. Serena expectación se define, es decir, estar expectantes en serenidad. Yo no quiero cambiar, no quiero modificar, no quiero condicionar, no quiero imponer. Estoy atento a lo que la vida me da. Yo no estoy obligado a tomar todo lo que la vida me da si no lo entiendo que sea bueno para mí. Entonces estoy aprendiendo a discernir. Estamos aprendiendo en este crecimiento a entender los alcances que tiene nuestro libre albedrío. Y estamos hablando de lo personal, pero estamos hablando también del todo, del prójimo. Entonces, entender mi libre albedrío también me acerca a comprender al prójimo dentro de su libre albedrío. Y lo que tengo que entender primeramente, si entiendo y comparto, ¿no?, que tengo libre albedrío, que el prójimo también lo tiene. Entonces yo no tengo que transgredirlo, yo no puedo entrar en la vida de los demás a cambiarle las cosas para yo sentirme bien. Tengo que acercarme con respeto a los demás, siempre tratando de compartir, acercarme al otro, siempre tratando de llevar lo mejor de mí, no porque quiero ocultar lo peor, sino que porque no es algo que quiero compartir para dañar o infectar al otro. Entonces, no lo voy a ignorar, no lo voy a ocultar, lo tengo que trabajar. Y esas cosas que tengo que trabajar dentro mío, muchas puede ser que
estén siendo trabajadas en lo profundo de nuestra alma, pero hay muchas cosas a veces que están como a flor de piel. Y esas cosas que están a flor de piel, a veces porque falta nuestra decisión de llevarlo más internamente, a flor de piel, a veces son las que nos hacen chocar con el otro. Porque nosotros, porque está flor de piel, nos permitimos una expresión a través de esto que me afecte y que todavía no está trabajado, ¿no? Entonces lo dejo ver y dejo también que lastime a veces al otro. Bueno, son las cosas que tengo que ir comprendiendo, pero estamos en ese proceso. Entonces somos potencialmente y en esencia la imagen y semejanza del Creador, pero como, para hacerlo bien gráfico, recién nacidos. Entonces estamos empezando a dar tal vez los primeros pasos, algunos. Lo que quería marcar recién era que esto se da, y yo hablo sobre lo que es el espíritu. Pero ese espíritu recién nacido puede ser que cronológicamente en lo físico sean personas de 80 años, de 90 años, de 60, de 4. Es el ser al que yo me estoy refiriendo. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque uno, de un niño, tolera muchas cosas y entiende que se equivoque, pero de a un adulto uno se vuelve más intolerante, porque uno dice, ¿cómo puede ser que teniendo la edad que tiene no se dé cuenta? Bueno, es que la edad que tiene física puede ser que simplemente la tiene, lógico, como todos, porque nos pasan los años, pero a lo mejor nos pasaron los años atendiendo intereses egoístas y no un crecimiento espiritual. Entonces, soy una persona de edad avanzada o ya adulto, ¿no es cierto?, con sus años encima, pero en el cual en la vida fui extrayendo solo lo que me convino, no vi las lecciones que quiso darme, manipulé a conveniencia lo que obtuve para sacarle provecho personal, nunca intenté compartir, nada. Estas cosas incrementan nuestro egoísmo. Entonces el resultado de tanto dolor no es justamente que provenga de la esencia de nuestro ser, sino que todavía no le hemos dado el poder a nuestro ser de tomar la decisión, y muchas decisiones las tomamos a partir de los impulsos del ego, que siempre están ahí a la defensiva y con el arma en la mano tratando de salir a imponerse o a ganar lo que materialmente quieren ganar en este mundo, no alcanzar sus objetivos. Y en el jardín de infantes lo que predomina es el desorden, porque todavía ningún niño sabe que tiene que poner las cosas en su lugar, que dejar en el lugar que corresponde. No saben que todo lo que hay ahí es de todos, cada uno piensa que se lo puede adueñar y no lo quiere compartir con el otro. Bueno, hay muchas actitudes de niños que las podemos ver en personas con edades tal vez avanzadas, ¿no? Pero bueno, somos la esencia. Queremos alcanzarlo, tenemos que demostrarlo, que comprobarlo nosotros mismos en la obra diaria, sacrificando, dejando de lado tantas cosas que andamos persiguiendo desde nuestro ego. Nos ponía el ejemplo del jardín de infantes. Los niños se asocian en sus desórdenes y tienen muchas cosas en común, porque todavía la vida no les ha enseñado o no han sabido ver de la vida, porque no están en ese estadio, no han sabido ver del orden que la vida les habla que tienen que tomar. Eso viene más adelante. Entonces al principio lo que uno quiere es jugar, y entonces lamentablemente hoy hay muchas personas, la mayoría adultos, jugando con los egos, asociándose con otros para jugar desde los egos, y bueno, muchas veces haciéndose primeramente mucho daño, y bueno, y en segundo lugar haciéndole a los demás, porque cuando hay alguien que le quita la vida a otro o que lo agrede al otro, no es solo lo que él le hizo al otro. Si lo vemos desde la ley universal, primeramente lo que se hizo a sí mismo, porque el otro le hizo lo que le hizo, y la ley, si se quiere, lo protege. Ahí entra lo que hablábamos hoy, ¿no? La misericordia de Dios.
él tuvo que padecer en su vida la injusticia de un inconsciente. Entonces el Padre tiene esa misericordia sobre aquel que injustamente recibió algo que no necesitaba. Pero voluntariamente hizo lo que hizo, tiene mucho por aprender, y lo que primeramente todos tendríamos que entender, lo que se hacen a sí mismos. Entonces, no es solo querer evitar que haya personas que le hacen mal a otro. Lo que tendríamos que trabajar todos es para llegar un día, y lo vamos a alcanzar, para llegar un día a dejar de estar haciendo algo que nos dañe, porque en realidad soy uno con los otros, ¿no? Lo que yo le hago al otro, el otro puede hacer por mí. Así como llevar bendiciones, así también puede ser llevar o acercar dolor. Entonces la vida me acercará a aquello como resultado de mi propio accionar, que yo mismo he hecho, para que lo experimente en mi propia carne. No es venganza, sino que es el resultado de mi labor. Si yo siembro cizaña, será lo que habré de cosechar. Si siembro trigo, será trigo lo que habré de cosechar. Daniel, te consulto, sin ánimo de justificar, sino de entender. En esto de los seres que pueden estar en jardín de infantes, como vos decías, muchos seguramente, como vos decías recién, puede ser por desatención, y otros puede ser que recién lleguen a este plano o a este planeta, porque vemos que la población mundial cada día aumenta más. Puede ser por eso, porque recién pueden empezar a tomar vivencia en este plano. Sí, eso es más complejo para explicar, pero sí, exacto. Vos marcaste algo en parte claro para todos. Cada día crece más el número de personas sobre la Tierra, porque se están incorporando cada vez más espíritus. Muchos de esos espíritus que se incorporan son nuevos. Lo que pasa, no lo voy a hacer muy largo, pero los espíritus nuevos que se tienen que incorporar, es como el primer, es el que tiene todo por delante como un desafío. Cuando viene el segundo hijo, al tiempo, a los años, se encuentra con un hermano mayor que de alguna manera le facilita, le corrige, o ya allanó en parte ese camino, porque ha aprendido a tener cierto orden, cierta actitud, cierto comportamiento. No es tan solo eso en lo físico, sino que también este accionar de la humanidad en conjunto desde hace cerca de 200.000 años va creando unas energías que son poderosas, que afectan, influencian a toda la humanidad. Tanto puede ser lo negativo como también es totalmente seguro y concreto lo positivo, ¿no? Lo luminoso. Entonces hay mucha más luz en el mundo y hay muchas más personas desinhibidas para hacer lo que sienten, a veces haciendo y siguiendo el ego, haciendo daño y afectando a otros. Pero también, como digo, hay mucha más luz. Entonces hay muchos seres que llegan, pese a que recién ingresan, con un camino mucho más allanado que lo que encontraron los primeros seres que vinieron al mundo cerca de 200.000 años, en donde lo más cercano a poder tener un techo era una caverna. Claro. Hoy todavía hay personas que se violentan para dar a entender sus pensamientos, querer imponerlo a los otros. ¿Cómo no iba a pasar eso hace 200.000 años? Entonces, claro, hoy esas personas a lo mejor no llevan el palo en la mano como hace 200.000 años, pero por ahí todavía eso está. Entonces, no es que sean personas primitivas, sino que hay cosas que todavía no han entendido, ¿no? Cada vez que venimos a este mundo recapitulamos lo ya vivido. Por supuesto, dentro de lo que hace la evolución del mundo en distintas situaciones. Pero hoy estamos viendo niños que llegan de alguna forma sin esos velos que muchos tuvimos a la hora de venir a este mundo, que nos impedían ver cosas que hoy muchos niños ven y que nosotros a lo mejor y con trabajo y suerte o esfuerzo con el tiempo pudimos llegar a ver, y ellos ya lo traen con mucha claridad, ¿no?
Entonces, bueno, es como complejo, pero sí, en definitiva, se incorporan más seres. Todavía hay bastantes más seres necesitando venir a este mundo. Muchas gracias. Vamos a hacer la última pausa y volvemos enseguida con el último bloque de Aprendamos Juntos. Aprendamos Juntos, ahí estábamos hablando con Enzo, no sé si salió, no sé qué querías decir. No, que tuvimos contacto con algunos oyentes de la semana pasada y bueno, pudieron escuchar la respuesta. Tenemos una pregunta última esta que íbamos a realizar. Me quedan dos. A ver. Una que... ¿Lo dejamos al Guillo de lado, decimos? No, Totalmente. capaz que alcanzamos, Guillo. No te das problemas para nada, al contrario. Hay una pregunta que hace tiempo que nos acercaron, Daniel, que dice: ¿cómo hago para llevar adelante mi camino espiritual de la mano de la vida terrenal de la familia? Y esto, como yendo un poquito más profundamente, porque por ahí algunos de nosotros lo podemos entender de alguna forma, pero muchas veces yo lo interpreté así a la pregunta: ¿cómo hacemos cuando está el cariño y la necesidad tal vez de un hijo y también a la vez está de la mano un entendimiento de tener que realizar una tarea, y cómo llevar las dos cosas juntas a la vez, sabiendo que las dos necesitan su tiempo también, y bueno, cómo poder ser lo más justo posible en ese momento? Es un ejemplo, por poner un ejemplo. Sí, sí. Lo que pasa es que al grueso de la humanidad en sí le falta alcanzar mucho conocimiento de la realidad espiritual en la que todos vivimos, ¿no? Pero hace un momento estaba hablando yo de que nuestro ser tiene vida eterna, y en esta eternidad estaremos siempre creciendo. Siempre tendremos más para alcanzar, siempre tendremos más para compartir. Cada vez tendremos más claridad para ver dónde está la necesidad. Cada vez seremos mejores administradores para ir dosificando lo que debe de llegar a cada uno. Siempre estamos creciendo. Pero en la vida que estamos hoy física, tenemos la posibilidad de alcanzar conocimientos que en realidad muchos de ellos no somos dignos de portar. ¿Pero por qué no somos dignos de portar? Porque no sabemos entender verdaderamente su significado, su alcance, su profundidad. Entonces a veces se nos confunde y se nos mezclan las cosas. Hoy podemos, porque sabemos leer, porque nos interesa, porque somos curiosamente buscando conocimientos, adquirir mucho conocimiento en poco tiempo. Entonces puedo llevar en mi cabeza muchos manuales, y como tengo mucho conocimiento en muchos manuales, en muchos libros leí que son tantas las cosas que tengo para alcanzar, tantas las cosas que tengo para hacer, tanta es la realidad que me falta vivir, que quiero que sea ya. Entonces, si tengo una familia, me debo a la familia. Si no tengo una familia, tengo que ser consciente de lo que significa formar una familia. Pero tener la familia y amarla y acompañarla no está al margen de mi vida espiritual, es parte de la vida espiritual. Yo no dejo de crecer porque estoy acompañando a mis hijos a mis hijos o a mi hijo en su necesidad. Entonces, cada vez pongo más amor, cada vez tengo más comprensión. Bueno, hoy hablamos, cada vez tengo más compasión, más misericordia. Entonces, no estoy dejando de crecer. Yo dije recién, tenemos muchos conocimientos, entonces pensamos que en lugar de estar, no sé, siguiendo los caprichos de la criatura que quiere que juegue con los palitos, podría yo estar meditando, por poner un ejemplo como extremos. Es que no estoy dejando de meditar porque estoy jugando con la criatura. Tengo que meditar mientras juego,
en cómo puedo ayudarlo a ser feliz y a que se realice y pueda llegar a encontrar y a ver lo mejor de sí para expresarlo a este mundo en el que hoy se encuentra, ¿no? Entonces, siempre es una tarea espiritual la vida, no importa lo que estemos emprendiendo o en lo que estemos encaminados. Entonces, no es o la familia o el camino espiritual, es decir, o mi crecimiento interior. Es algo que es parte de la vida. Es decir, las dos cosas, ¿no? Siempre seremos un ser espiritual, que a veces viniendo a este mundo formamos familia, a veces no. Dependerá de la necesidad personal, de crecimiento, dependerá de la autosuperación. Cuando uno ha superado ciertas tareas que la vida le ha acercado, uno se fortalece y se prepara para otras, y a su vez uno sale con conocimientos, con conciencia, con sabiduría, cada vez mejor preparado para poder ayudar a aquellos que a lo mejor recién se inician en esa tarea de la que nosotros venimos saliendo, ¿no? Entonces, decía, hay personas las cuales tendrán su familia y hay que aprender a amarla y crecer en amor dentro de ella y expandirnos dentro de la propia familia con el amor para tener cada vez más compasión y que cada vez esté más presente en nosotros ese equilibrio, la paciencia que hay que tener para acompañar el crecimiento, es decir, desde una criatura hasta una relación. Y esto es parte del trabajo y del crecimiento espiritual. Y las personas que a lo mejor todavía no se acercan a conformar una familia, tienen que analizar mejor lo que eso significa. No, formar una familia no debería ser el capricho de alguien. Debe ser algo entendido en común por la pareja que se conforma en un inicio, ¿no? Entonces, bueno, se tiene que compartir, es toda una responsabilidad. Al fin y al cabo, en algún momento, luego de la pareja, vendrá al mundo a tomar forma física el amor que entre los dos existe, ¿no? Que se convertirá en el hijo. Pero, bueno, así debe ser, acompañado con amor, y esto es el crecimiento. Yo decía hoy de que queremos las cosas ya. Entonces estamos formando una familia, tenemos la familia formada, está creciendo, lo que nosotros quisiéramos para nosotros no es tan fácil llevarlo adelante porque la familia me exige una atención que a veces desvía mi atención de lo que yo quisiera estar haciendo o teniendo, pero en definitiva eso es de la evolución y es una realidad que estoy viviendo. Yo no debo dejar a un lado la familia, pensar que es más importante el camino espiritual que la familia, porque en realidad las dos cosas son importantes y las dos cosas se deben llevar en armonía y en orden, siendo que ya, como digo, conforme mi familia y es mi responsabilidad. Lo haya hecho en conciencia o en inconsciencia. Exacto, hoy me hago consciente de que tomé una decisión en algún momento que no fue tan consciente, pero sí de alguna manera que tengo que asumir una responsabilidad que hasta ahora no tenía, de entender que le debo respeto a ella, ¿no? a la familia. Poner el mayor amor posible a cada momento. Entonces ir superándome, entendiendo mis limitaciones, mis pensamientos, mis impulsos, que debo de ir superando todo aquello que me esté limitando para hacer un medio de expresión del amor cada vez más puro. Entonces ir quitando todo lo impuro que se pueda presentar en mi vida desde mi personalidad o formación. Muchas gracias. Tenemos poquito menos de 15 minutos. Hay una última pregunta, creo. Una última y con esta cerramos. Dice... O charlamos un poquito nosotros y lo dejamos descansar de Hoy has hablado. No hay problema. Las preguntas. Bueno. Sí, los cortes fueron mínimo. Cortitos, valga la redundancia, así que...
Esta dice así, Daniel, la última. ¿Existen los ángeles o guías o seres maestros que nos acompañan? ¿Nos acompañan a todos como humanidad o de forma individual? Y si hay forma de entrar más en contacto con ellos. Existe en forma individual y existe para la humanidad. Es decir, en los cielos existe lo que se llama, como en la tierra también, ¿no? Nada más que acá tiene otra medida, pero en los cielos existe lo que se llaman jerarquías. Es decir, las jerarquías marcan grados evolutivos individuales de una entidad. Entonces hay, por ejemplo, para poner algo más simple y conocido por las personas, un ángel tiene una jerarquía, un arcángel es un maestro de ángeles, es decir, es alguien que está por encima de un ángel, ¿no? Es una jerarquía superior. Bueno, entonces por ahí, un ángel estará más afectado, esto no es así directamente o en todos los casos, pero para como referencia, un ángel estará más cercano a trabajar con un individuo, con una persona, por ejemplo, que un arcángel. Que un arcángel trabajará con grupos de ángeles que tienen a su cargo cada uno de ellos un individuo. Entonces, su trabajo tiene un mayor alcance. Es decir, un ángel estará más relacionado con la vida de un hombre y un arcángel estará más relacionado con la vida de la humanidad, ¿no? Entonces, eso dentro del reino angélico. Dentro del reino, es decir, en los cielos, no en la tierra, pero que es el quinto reino de la naturaleza, que es el superhumano, es donde viven los maestros, que les conocen mucho como maestros ascendidos. Entonces son muchos de ellos seres humanos que fueron evolucionando en la escuela del mundo, aprendiendo cada lección que la vida tenía para darles y saliendo triunfantes, incorporando estos conocimientos de la experiencia personal y volviéndolos conciencia en su vida y sabiduría, hasta el punto tal en el cual, habiendo aprendido todas las lecciones, convirtiéndose en un maestro para la humanidad. Es decir, un maestro en el mundo que asciende, es decir, a un mundo superior. ¿Por qué asciende? Por una cuestión evolutiva. Ya no necesita más estar en el mundo para aprender de él. Lo que ahora sí empieza a necesitar, y esto lo va entendiendo con el tiempo, compartir lo que tiene con el mundo del que él venía, ¿no? O viene. Es decir, viene evolucionando. Ahora está en un plano superior. Entonces, hay maestros de maestros. Es decir, hay distintas jerarquías. Entonces, hay ángeles, yo dije que simplemente era una referencia, porque en realidad en el caso de los seres humanos hay un ángel que conocen como el ángel de la guarda. También lo conocen en estudios esotéricos como el ángel solar. Se le conoce como el ángel solar, o se le denomina de esta manera, porque en realidad él proviene del sol, que es mucho más evolucionado que la Tierra. Nos vamos a ir un poco a lo esotérico, pero lo que pasa es que no entendemos cómo podría haber vida en el Sol. Bueno, hay una vida mucho más evolucionada, que no es la vida en el plano físico. Por el plano físico hay unas altísimas temperaturas, así como nosotros la entendemos. En realidad, todo ese movimiento que vemos en el Sol, lo que podemos entender desde la distancia, es vida también. Lo que pasa es que no es la vida como nosotros entendemos en la Tierra, es una vida que se mueve distinta, ¿no? Pero existen entonces seres con mucha más evolución que están acompañando a la humanidad. Por esto que hablábamos hace un momento se puede encadenar con la otra pregunta. Como venimos evolucionando, necesitamos una guía. Entonces, lo más cercano para que el ser humano evolucione acompañado constantemente es el ángel de la guarda. Entonces, se le destinó un ángel en guarda
para cada ser humano. Entonces, ese ángel de la guarda lo acompaña. Ese ángel de la guarda tiene asistentes también angélicos que le ayudan a todo el proceso de evolución de los vehículos de expresión del alma de ese ser. No sé, tal vez se les haga complicado a algunos, pero tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo emocional, tenemos un cuerpo mental, que ese es el alma en encarnación, lo que está en este momento en las 3 dimensiones, o cercano a ella, o trabajando para que las expresiones se vuelquen en el mundo tridimensional. Y sobre cada uno de esos cuerpos hay un ángel que trabaja, depende y es supervisado por el ángel de la guarda, ¿no? Entonces ese ángel de la guarda está en un punto intermedio entre el ser que somos y el creador que nos dio vida. Está en ese punto intermedio en donde él mantiene constantemente una comunión con el creador, a la vez que también una comunión con su protegido, yo. Entonces, él está viendo que todo lo que el creador quiere a través mío, ¿no? Que es decir, que cumpla con su voluntad, que es expresar su amor de la manera más pura, no es imponerme nada, sino que yo entienda la pureza del amor. Entonces, a través de cada uno de estos cuerpos, el ángel de la guarda intenta ayudarnos a ver. Entonces, a veces tenemos la luz en nuestra inteligencia para llegar a entender, y ahí nos proponemos, entra en nosotros ese impulso de un pensamiento superior y profundo, y nos proponemos llevarlo a la práctica. Y para poder llevarlo a la práctica tenemos que corregir o alinear con el pensamiento nuestras emociones y nuestro acto, y entonces de esa manera nos encaminamos. Pero siempre entonces la humanidad está acompañada por seres superiores. Los seres superiores están desde antes que la humanidad se manifieste. La humanidad, como decíamos, no hace 200.000 años, pero esa hermandad espiritual está en la tierra desde hace muchos millones de años, trabajando para ese día que un día llegaría, y llegó a su tiempo. Los hijos del Padre se manifestarán en forma física. Se creará el reino. Primero, por supuesto, había ya existente un reino mineral, el planeta, ¿no? Virgen original, aparentemente muerto, pero en el cual se fue sembrando a nivel angélico, ¿no? Ese germen de vida para que pudiese nacer en un momento el reino vegetal y proliferar y cubriese toda la tierra. Luego, con el tiempo y millones de años también, cubriese la tierra el reino animal, y con el tiempo, luego de todo ese paraíso que tomó sus millones de años darle forma, apareciera el ser humano, apareciera la imagen y semejanza del Creador en un paraíso. ¿Por qué en ese paraíso? Porque en ese paraíso encontraría todo lo que él necesitaba para su subsistencia, su supervivencia, para su desarrollo, para su evolución. Entonces, con el tiempo aprendimos a cosechar, con el tiempo aprendimos a sembrar para multiplicar nuestras cosechas. Primero cosechábamos naturalmente, luego pudimos multiplicar todo esto. Hoy lo vamos administrando, lo vamos diversificando, lo vamos modificando. Entonces, todo ese proceso de presencia de la imagen y semejanza de forma humana sobre la tierra es un medio a través del cual el Creador puede llegar a los reinos inferiores, porque él no puede manifestarse directamente, porque es esencia, es decir, es lo más alejado de la materia. Entonces nosotros somos en esencia el Creador, la imagen y semejanza, pero también tenemos una forma material. Entonces estamos un poco como mediadores. Bueno, esto se va a convertir en una realidad como debe ser, en la medida que como individuos vayamos incorporando
esta idea de ir tomando conciencia de lo que estamos haciendo y de las consecuencias de las cosas que hacemos, ¿no? Muchas gracias. Previamente, son dos palabras nomás, previamente a 200.000 años el hombre era como parte del reino animal, o no era hombre. No existía todavía como hombre, es decir, eso lleva un tiempo. Bueno, no nos van a dar lógico los tiempos, pero les vamos a dejar una intriga enorme a los oyentes. Claro, porque hubo que trabajar para desarrollar una forma física. No es como está escrito, que está muy simplificado, ¿no? Se hizo de barro. El barro simboliza la materia, pero ningún ser se hizo de barro ni de una costilla. Entonces lleva tiempo darle forma, o que se fuera perfilando esa forma para poder albergar, es decir, la esencia del creador, la imagen y semejanza del creador, un hijo. No puede la imagen y semejanza del creador, pese a esta barbaridad que podemos ver de nuestro accionar, es muy poderosa esa presencia espiritual de cada uno de nosotros para la materia. Entonces tiene que haber una materia dócil, es decir, preparada, acondicionada para poder resistir esa presencia espiritual, ¿no? Entonces, bueno, eso se trabajó. Sí, se trabajó porque el reino humano no estaba, desde el animal. Pero no venimos del mono. Esto, ya que por lo menos que no quede como una intriga, desde lo que yo puedo decir. Bueno, hemos llegado al final de este encuentro. Agradecerle la presencia a Ezequiel, a Juan, como siempre a Sebastián. Han estado saliendo por diversos la charla, porque en realidad es una conferencia, pero bueno, es la mesa de amigos de Aprendamos Juntos, que tenemos la alegría de compartir esta hora y media con Daniel. Ya sabes, Daniel, y te invitó recién Guillo, cuando vos quieras, estamos... ¿Cómo no? Vamos a tratar de hacerlo más frecuente. Bueno, gracias, Guillo. Bueno, como siempre digo, abrazos de amor y voluntad, y realmente con la presencia de Daniel se va extendiendo el panorama de preguntas, y hoy le hemos dado prioridad a la gente que no escucha, y quiera Dios que se vaya, sea cada vez más la gente que hace preguntas, ¿no? Porque demuestra el interés buscado también por nosotros. Enzo. Muchísimas gracias. Bueno, y gracias, Daniel. Muchas gracias. Gracias a todos. Y será hasta el próximo programa, el próximo martes a las 18:30, que compartiremos no sé qué tema, pero el tema es la vida, el tema es el trabajo interno, el tema es lo que vamos viviendo a diario, y la intención es compartirlo. Muchas gracias y hasta el próximo programa.